Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Andrés David Calderón, soy del CEAP de La Hora Caldas. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas por homologación. Entonces, pues vengo a hacer uno de los requerimientos de hacer como la sustentación en un medio informático. El medio informático escogido es YouTube. Entonces voy a hacer la presentación de seguridad de información. Dice, ¿qué es seguridad informática? Entonces podemos definir como seguridad informática, que es el proceso de prevenir y detectar el uso no autorizado de un sistema informático, que implica el proceso de proteger contra intrusos el uso de nuestros recursos informáticos con intenciones maliciosas o con intenciones de obtener ganancias. Es proteger la información. ¿Cuáles son los principales pilares de la información? Entonces se vienen cinco. Entonces, el primero es la integridad. En él tenemos que el pilar de la integridad se encarga de mantener las características originales de los datos, eh, tal y como se configuraron en su creación. Por lo tanto, la información no se puede modificar sin autorización. De pronto, ahí vemos todo lo que tienen que hacer con los virus, que hacen que cambien las propiedades de nuestros documentos. Confiabilidad. Este pilar protege la información del acceso no autorizado establecido, privacidad por los datos de su empresa, previniendo ciberataques o situaciones de espionaje. Como la de copiar información, poder acceder a donde está la información. Disponibilidad. Lo ideal es que un sistema de información es que los datos estén disponibles para lo que sea necesario, asegurando el acceso de los usuarios a tiempo completo. Entonces, pues ahí tenemos que nosotros poder acceder a esos datos, ¿sí? Que no haya nada que nos obstruya el proceso de acceder a los datos. Seguimos con autenticidad, confirmación que los datos tienen legitimidad, es decir, no existen manipulación o intervenciones externas por parte de terceros que hacen pasar por colaboradores, o sea, que no puedan acceder a nuestros datos. Pues ahí tenemos lo que tiene que ser con las contraseñas y autentificaciones biométricas y demás. Legalidad. Finalmente, eso es necesario contar con políticas de seguridad que aseguren todos los trámites relacionados con la información dentro de la empresa se realicen conforme a la ley. Entonces, esa parte es establecer los protocolos necesarios y basados en políticas. Entonces, antes de soltar nuestra información a terceros, es bien visto que por las empresas hagan un estudio, miren cuáles pueden ser las falencias de seguridad y implementen protocolos para que los trabajadores no vayan a perder, digamos así, o no vayan a permitir acceder a terceros maliciosos a nuestra información. Listo. ¿Qué, qué es una vulnerabilidad o una amenaza? Una vulnerabilidad es un punto de acceso que nosotros dejamos para que nos puedan atacar, ¿sí? Es la definición en sí es una vulnerabilidad, es un término de informática, es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información, pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la integridad, disponibilidad o confiabilidad de la misma. Y una amenaza es todo eso, o sea, es la puerta, nosotros la dejamos abierta con la vulnerabilidad. Y la amenaza es ese tercero que llega, crea algún virus, crea alguna amenaza informática y trata de acceder por esa vulnerabilidad. Entonces las amenazas hay que prevenirlas, ¿sí? Hay que ser conscientes que estamos siendo amenazados, hay que hacer como si estuviéramos siendo atacados y prevenir. ¿Cómo? Solucionando las vulnerabilidades. ¿Qué es la gestión de riesgos en la seguridad informática? Entonces, la gestión de riesgos en seguridad es un proceso que tiene como objetivo identificar, analizar y medir y gestionar los riesgos asociados a la seguridad de la información. Establece controles de forma preventiva contra las amenazas que pueden contraerse y lograr reducirlas. Entonces, ahí son cuatro pasos. El primero es el análisis de riesgo, donde analizamos qué riesgos puede tener, ¿sí?
El siguiente es la clasificación de riesgos. Entonces, allá como sabemos, hicimos el análisis de riesgos, tenemos que clasificar los riesgos que encontramos en ese estudio, ¿sí? Un ejemplo, que las contraseñas no son debidamente ajustadas a ciertos protocolos, son muy fáciles, ¿sí? Que no, que los trabajadores se les está perdiendo o tienen mal uso de la información, entran USBs a los lugares de trabajo con infectadas. Entonces, todo eso se tiene que analizar en el estudio de riesgo para hacer una clasificación de esos riesgos. Seguimos con reducción de riesgo. Entonces, realmente esas dos se combinan, lo que es control de riesgo y reducción de riesgo. Entonces, pues primero hay que controlar el riesgo para poder ver una reducción del riesgo, o hay que reducir el riesgo para poderlo controlar. Entonces, las dos son muy iguales, ¿sí? Eh, Hay que mirar, estudiar, clasificarlos, y hacer una clasificación se empieza a hacer un control y así cerrar todas esas brechas, establecer los protocolos necesarios, se cierran las brechas y se reducen los riesgos al mínimo. ¿Qué son los controles de seguridad? Tenemos como controles de seguridad todo lo que nos permite, ¿sí? Eh, Tener, digámoslo así, privacidad de nuestros documentos. Entonces tenemos ahí lo que es la integridad, que es salvaguardar la exhaustividad y exactitud de la información de los demás medios de procedimiento, ¿sí? La disponibilidad, que es garantizar quienes tienen legítimo derecho al acceso a la información puedan ejercerlo en el momento que ellos lo requieran. ¿Eso? Entonces seguimos con los principales tipos de controles de seguridad. Bueno, entonces en eso tenemos que son 7 los principales. Entonces, el primero son políticas y planes de seguridad de la tecnología de la información. El segundo son controles de operación de la informática. El tercero es controles de gestión de la seguridad de la persona. Cuarto, controles de seguridad en el ámbito del usuario final. Quinto, asignación de perfiles de acceso y contraseñas u otros mecanismos de validación de identidad. Sexto, controles organizacionales sobre seguridad, por ejemplo, establecimiento de segregación de funciones y retroalimentación de labores. Y el séptimo, el último, es establecimiento y monitoreo de métricas sobre la seguridad de la tecnología de la información. Como conclusión, vemos que la seguridad informática nos sirve como un mecanismo de prevención y protección de nuestra información que nos permite mantener nuestros datos seguros. Entonces, es prevenir, siempre hay que tener en cuenta que hay que prevenir. Cuando llegamos a una empresa tenemos que empezar a implementar planes de protección, hacer un estudio muy detallado de cuáles pueden ser los puntos vulnerables y por dónde se puede volar información o por dónde puede entrar información no deseada, y empezar a trabajar para reducir y posteriormente prevenir. Listo, entonces terminamos con la cibergrafía. Se tomó una parte de lo que nos pasó, lo que hay en la plataforma de la UNA, y pues lo otro se investigó por internet. Muchas gracias, profesor.